Víctor me amó profundamente durante 10 años, pero en el tercer año de nuestro matrimonio, fue él quien me traicionó, cuando lo vi favorecer deliberadamente a la mujer dulce y delicada que tenía en brazos, sin importarle convertirme en el hazmerreír de nuestro círculo social. Decidí darle lo que quería. El día que salimos con el certificado de divorcio en la mano, su voz estaba llena de arrepentimiento por el pasado. Si pudiera volver a cuando tenía 17 años, jamás me gustaría a alguien como tú siendo un pagafantas patético. Ninguno de los dos imaginó que realmente llegaría un día en el que regresaríamos a los 17, y lo más aterrador fue que, al volver a ese año, descubrí algo aún peor. La persona a la que yo amaba, nunca fue él. Capítulo 1. Fuera de la oficina de asuntos civiles, mirando el certificado de divorcio que había recibido apenas un minuto antes, y al hombre a mi lado que parecía haberse liberado de un enorme peso. De pronto sentí que era un completo desconocido. 3 años atrás, cuando acabábamos de casarnos, Víctor estaba tan feliz que levantó nuestro certificado de matrimonio y lo publicó en todas sus redes sociales. Dijo que casarse conmigo era un deseo que había hecho cuando tenía 17 años. No pasó mucho tiempo antes de que, aún sonriente, se acercara sigilosamente a mí, con los ojos brillando con una luz diminuta. En voz baja, me preguntó si podía romper el certificado de matrimonio. Si lo rompíamos, estaríamos juntos para toda la vida. En ese entonces, ya era el director ejecutivo de una empresa que cotizaba en bolsa, y aún así podía decir algo así, infantil, ¿no? 3 años después, él también parecía pensarlo. Debido a la falta del certificado original, me arrastró durante mucho tiempo para volver a completar los trámites, incluso bajo el calor abrasador. Lo único que le importaba era terminar los papeles cuanto antes para divorciarse de mí, sin importarle en absoluto que ese día yo estuviera con la menstruación. ¿Cómo podía alguien que había convivido conmigo durante 10 años no saber lo mal que lo pasaba cada vez? Pero ahora, todo lo que le importaba era darle una explicación a otra mujer. Si en el futuro necesitas ayuda, aún puedes venir a buscarme. Víctor giró la cabeza para mirarme. En la pantalla de su teléfono seguía abierta la foto de nuestro certificado de divorcio. Sonreí con amargura. ¿También vas a publicar el certificado de divorcio en todas tus redes? La sonrisa de Víctor desapareció, y su tono se volvió impaciente. No hagas drama, Alicia. Tienes que permitir que todo el mundo tenga la oportunidad de arrepentirse. Tiré suavemente de la comisura de mis labios y no respondí. Sí, a él le gusté durante 7 años, y estuvimos casados 10 años completos, y dijo que se arrepentía. Sentía que aquellos años en los que me había amado de todo corazón no habían valido la pena, porque él me amó durante 10 años, mientras que yo solo le entregué 3. Escuché que la mujer que estaba con él ahora también era de nuestro instituto, y que le había gustado desde la secundaria. Sus 10 años hicieron que Víctor pensara en los suyos, mientras él me seguía de cerca, insistente y obstinado. También había alguien que se preocupaba por él, que lo amaba en silencio. Era difícil no conmoverse, así que, por eso nos divorciamos. Dije con calma. Nadie dijo que no podías arrepentirte. Ahora eres libre. Levanté la cabeza y le ofrecí una sonrisa leve. Me voy primero, para no ser abandonada otra vez. Di yo el primer paso. Alicia, el amor que das es realmente mezquino. Víctor me llamó de repente. En sus ojos había emociones que ya no podía comprender. No había necesidad de responder, así que guardé silencio. La ambigüedad en su mirada se disipó por completo, dejando solo una tenue distancia. Me dedicó una leve sonrisa torcida. Alicia, si pudiera volver a los 17, jamás volvería a gustar de ti como un simp patético. Capítulo 2. Sinceramente, el destino es ridículo. No sé si intentaba demostrar algo, o desenterrar algo que llevaba tiempo enterrado. Volví a tener 17 años. Al segundo año de preparatoria, mis recuerdos se detuvieron justo en el momento en que escuché esas palabras de Víctor. El valor que había reunido durante tanto tiempo se vino abajo de golpe. Yo quería despedirme bien, pero en el instante en que me di la vuelta, el borde de mis labios aún sabía a lágrimas saladas y metálicas. Por eso, cuando un coche apareció de repente por detrás, no me aparté a tiempo. Lo último que oí fue a Víctor gritando con voz desgarrada desde atrás. Víctor, por costumbre, miré al asiento de mi lado, pero ese lugar estaba vacío. El nuevo asiento de Víctor estaba ahora al otro lado del pasillo. Cuando lo miré, apartó la vista de inmediato, como si temiera que lo relacionaran conmigo. Parece que él también regresó, y como para demostrar lo que había dicho, para marcar distancia conmigo, pasó de ser mi compañero de pupitre a un simple compañero de clase separado por un pasillo. Alicia, ¿has oído?
Parece que Víctor va a declararse a alguien. La chica de cara redonda y coletas delante de mí me guiñó un ojo con picardía. Que Víctor me gustaba. No era ningún secreto. Apreté el examen entre mis manos, forcé una sonrisa y respondí sin ganas. Pero ella no quedó satisfecha y frunció los labios. ¿No te emociona? ¿Emocionarme por qué? Su primer paso al volver a los 17 fue dejar de gustarle a alguien como un pagafantas patético. Las palabras llegaron a mi boca, pero me las tragué. Señalé el asiento vacío a mi lado y murmuré, no soy yo la persona a la que se va a declarar. Ya se cambió de sitio. La chica parecía confundida y estaba a punto de decir algo, cuando la voz despreocupada de Víctor sonó desde el pasillo. Sobre su pupitre había una delicada caja de regalo rosa. Entre las bromas, por fin habló. Sí, me gusta Zoe, la de al lado. ¿Algún problema? El alboroto se apagó de golpe. Víctor, esto parece que es para... El chico que estaba frente a mí acababa de dejar la caja rosa en mi mesa, cuando su sonrisa se congeló. Víctor, esto... Se quedó allí incómodo, mirando a Víctor con nerviosismo. Víctor lanzó una mirada en mi dirección. Se levantó, tomó la caja y dijo con ligereza, error mío, entrega equivocada, no volverá a pasar. Capítulo 3. Aunque intenté evitar a Víctor todo lo posible después de regresar, mis amigos de otras clases no sabían lo que había pasado entre nosotros, así que cuando una de ellas me arrastró a la fiesta de cumpleaños de Zoe, y vi a cierta persona a su lado, no quise tener nada que ver con él y me di la vuelta para irme. No era cercana a Zoe, pero nos habíamos cruzado una vez en un curso de piano de verano. Después de pensarlo un poco, me detuve y le deseé feliz cumpleaños. Alicia, quédate a comer un poco de pastel. No puedes rechazar a la cumpleañera. Antes de que pudiera responder, enganchó mi brazo al suyo y me llevó adentro, sonriendo. Prueba primero los bocadillos de la mesa. Están buenísimos, solo que son demasiado dulces. No pensé que Víctor, con ese aspecto tan tosco, tuviera manos tan hábiles. Mi mirada cayó sobre las galletas de la mesa. El mismo sabor de siempre. Me gustan mucho los dulces. Los postres de fuera siempre me saben insípidos. Nunca lo bastante dulces. Los dulces no son indispensables. Si no me convencen, simplemente no los como. Pero Víctor no pensaba así. Sabía cómo amar a alguien. No era especialmente cuidadoso. Por eso sus manos solían tener marcas de quemaduras del horno. No le importaba. Solo ponía los postres terminados delante de mí, una y otra vez, hasta que lograba el sabor que más me gustaba, sin darme cuenta. Ya me había comido todas las galletas de la mesa. Cuando levanté la vista, me encontré con la mirada de Víctor. Estaba frente a mí, a contraluz. No podía ver su expresión. ¿Te gustaron? Su tono era distante. Asentí y añadí, pero están demasiado dulces. La mayoría no podría comer algo así. Sí, error mío. Sostenía la última media galleta. Al darle otro mordisco, ya no sentí ningún sabor. La amiga que había estado socializando volvió a sentarse a mi lado. Parecía haber entendido algo y habló con cautela. Alicia, lo siento mucho. No sabía lo de ustedes dos. Zoe es una amiga nueva. Solo pensé en traerte para animar el ambiente. Negué con la cabeza y forcé una sonrisa. No pasa nada. Víctor y yo no estamos juntos. Además, no me gusta. No es gran cosa. La Alicia de 17 años no quería a Víctor, pero yo, con recuerdos de 10 años después, no podía soltarlo tan rápido. Tomé el pastel que Zoe había repartido y bajé la cabeza para comer, cerrándole la boca a cualquier otra pregunta. Las luces del salón parpadeaban, mirando el bullicio al otro lado. Me sentí de repente desorientada. El pecho me oprimía, me costaba respirar. Apenas salí al balcón, cuando vi a Víctor abrazando a Zoe, con el rostro lleno de ternura. Zoe, antes no sabía cuánto me querías. Has sufrido tanto tiempo. Ahora eso se acabó. Había comenzado sus nuevos 10 años. Esta vez, volvería a empezar con una chica que lo amaba de verdad. 10 años equilibrados, unos de los que, probablemente, ya no se arrepentiría. Capítulo 4. Solo después de aquel episodio comprendí algo con total claridad. Haber vuelto a los 17, ya no era algo que pudiera cambiarse. Víctor eligió un nuevo comienzo. Y yo simplemente regresé a la vida de la Alicia de 17 años. La Alicia de 17 nunca estuvo destinada a cruzarse con la vida de Víctor. Así que empecé, de manera abierta y natural, a fijarme en la vida de Víctor y Zoe. Debo admitirlo. Víctor era un amante extraordinariamente competente. A Zoe le gustaban las rosas. Él recorrió todas las floristerías fuera del colegio, solo para encontrar el ramo más bonito.
A Zoe le gustaban los pasteles del lado oeste de la ciudad, así que se levantaba temprano, los compraba, y regresaba a tiempo para el estudio matutino, lo que Zoe quisiera hacer. Él lo hacía con ella, sin quejarse, atento hasta el extremo, exactamente igual a cuando me perseguía a mí, al ver a los dos apoyándose mutuamente frente a mí. Me quedé mirando, absorta por un momento. Alicia, ¿en qué estás pensando? La delegada de clase agitó la mano frente a mis ojos, llena de preocupación. Últimamente te distraes mucho. ¿No estás descansando bien? Negué con la cabeza. Miré el sol que ya estaba subiendo, y cambié de tema. Vámonos antes, luego hará más calor. Era una actividad de convivencia organizada por la clase, 2 veces al año. Esta vez, tocaba senderismo. Cada uno podía invitar a amigos de otras clases, así que Zoe también estaba en esta excursión. De vez en cuando, Zoe arrastraba a Víctor para hablar conmigo. Había oído que yo era buena con las letras. Así que cuando veía inscripciones en rocas que no entendía, venía a pedirme ayuda. Poco a poco, más y más personas se fueron acercando, rodeándome en el centro. En algún momento, Zoe quedó desplazada hacia atrás. Entonces pareció ver otro tipo de escritura desconocida. Y por la prisa, me tomó del brazo para mantenerme a su lado. Alicia, eres increíble. Al ver la admiración sincera en sus ojos, me dio apuro apartar el brazo. Así que la escena terminó siendo esta: un brazo suyo enlazado con el mío, y el otro sujetando la mano de Víctor. La distancia era demasiado corta. Cuando Víctor alzaba la vista para mirar a Zoe, a veces se encontraba con mis ojos, y enseguida apartaba la mirada. Alicia, quiero ir a ver aquel lugar. ¿Te gustaría venir? Señaló hacia otro pico. Yo ya estaba agotada, así que rechacé sin dudar. Negué con la cabeza. Me quedaré aquí sentada. Vayan ustedes. A mitad de la montaña habían instalado varios pequeños pabellones para los visitantes. Cuando soplaba el viento, aliviaba un poco el calor de la subida. ¡Ay, mi naranja! Capítulo 5. De repente, detrás de él se escuchó un grito de sorpresa, y enseguida las naranjas esparcidas por el suelo comenzaron a rodar hacia todos los rincones. Me levanté deprisa para ayudar a recogerlas. Cuando tomé la última, mi mano chocó con otra, blanca, delgada, de dedos largos. Yo me encargo, dijo él. Su voz era clara, pero me resultaba inexplicablemente familiar. Mi corazón comenzó a latir de forma descontrolada. Apreté con fuerza la naranja en mi mano. Mi instinto me gritaba que levantara la cabeza, pero mi cuerpo se quedó rígido de la nada, incapaz de moverse. ¿Te sientes mal?, preguntó. Mientras hablaba, se inclinó de repente, quedando a la altura de mi mirada, y allí, detrás de la chaqueta, estaba ese rostro. Fragmentos de recuerdos irrumpieron en mi mente sin control. La noche de verano después del examen de ingreso a la universidad, sangre cubriendo el suelo, un chico con camisa blanca, una confesión que nunca llegó. Imágenes inconexas pasaron ante mis ojos, una tras otra, como una proyección de diapositivas. Eric, logré sacar esas 2 sílabas de mi garganta. Y solo entonces me di cuenta de que estaba al borde del colapso. ¿Sabes mi nombre? ¿Nos conocemos? Me miró con sorpresa, alzando ligeramente una ceja. Levanté la mano, queriendo tocarlo, temiendo que todo aquello fuera solo una ilusión. Entonces, la voz de Zoe sonó de repente detrás de mí. Víctor, ¿por qué estás tan pálido? No sabía en qué momento habían regresado Zoe y Víctor. El rostro de Víctor estaba tan blanco que resultaba alarmante. En los recuerdos que acababan de despertar, Eric había muerto. En el verano posterior al examen de ingreso a la universidad, su muerte me causó un golpe devastador. Ese año desarrollé un trastorno de estrés agudo, y empecé a evitar todo lo relacionado con Eric, hasta que, con el tiempo, lo enterré en lo más profundo de mi corazón, y lo olvidé por completo. Y ahora, cuando todo lo enterrado volvió a salir a la superficie, descubrí con terror, la persona de la que me enamoré a los 17 años. Nunca fue Víctor. Capítulo 6. En cuanto a cómo empezó todo con Víctor, ni siquiera sé por dónde comenzar para que suene adecuado. Durante el verano en que desarrollé un trastorno de estrés agudo, Víctor fue quien permaneció a mi lado todo el tiempo. En la preparatoria, sus sentimientos por mí eran más que evidentes, pero el amor nunca garantiza un final feliz, solo porque una persona se empeñe. Yo no lo quería, él no se rendía, y lo único que pude hacer fue no responder a ninguno de sus gestos. Ese verano entero, viví cada día en un estado de confusión. Víctor me acompañó en las noches en vela, hasta que sus ojos se enrojecieron. Y no faltó a ninguna de mis sesiones de terapia.
Incluso renunció a la universidad que siempre había deseado, y llenó su solicitud siguiendo mis preferencias. Con cada tratamiento, fui recuperándome poco a poco, y con la ayuda de la medicación. También olvidé que había causado mi enfermedad, tal vez pensando en mi bienestar. Mi familia reunió todo lo relacionado con Eric, y lo quemó a mis espaldas. Por eso, durante muchos años después, siempre hubo un vacío en mi memoria, uno que no lograba recordar. Cuando Víctor entró a la universidad, siguió persiguiéndome sin descanso, eliminando cualquier posibilidad de romance a mi alrededor. Pero para mí, el género nunca fue importante, porque descubrí que no sentía nada, ni emoción ni atracción, por ninguno de ellos. Sin embargo, en lo más profundo, siempre sentí que le debía algo a Víctor. Él no debería haberlo apostado todo por mí. Después de todo, había estado conmigo cuando estuve enferma. Una vez intenté, con cuidado, sugerirle que probara a gustar de alguien más. Esa frase provocó el mayor estallido de ira que jamás tuvo conmigo. Nunca volví a mencionarlo. Él seguía persiguiéndome, yo seguía huyendo. Me decía que quizá algún día se enamoraría de otra persona. Quizá algún día se cansaría y se rendiría. Juro que nunca conocí a alguien tan obstinado y tan valiente. Pero Víctor me persiguió durante 7 años completos. Cuando suficientes pequeñas cosas se acumulan, hasta un iceberg se derrite, y más aún un corazón humano. Nos saltamos el noviazgo, y fuimos directamente al matrimonio. El día que firmamos el acta, vestía un traje carísimo, y lloró como un niño. Pero ese hombre que me amó tan profundamente, empezó, 3 años después, a quejarse de que yo había empezado a amarlo demasiado tarde. Comenzó a resentir sus propios 10 años. Así empezaron las discusiones, una tras otra, sin fin. Las cosas se salieron de control. Al final, él también fue infiel, como tantos otros hombres. Supe que encontró a una mujer, que lo había amado durante 10 años. Entonces fue cuando finalmente dejé de aferrarme. 10 años, un número imposible de superar. Tras días y noches de reflexión, la decisión que tomó fue abandonarme, a mí, a quien llamó desagradecida y sin corazón. Nadie imaginó que realmente volveríamos a los 17 años. Él comenzó una nueva vida, obteniendo un amor recíproco con la chica que lo había amado en secreto durante una década. Y yo regresé aquí, para desenterrar el pasado, para salvar a la persona que amé en mi juventud. Debido a los cambios que Víctor hizo al regresar, la línea principal de los acontecimientos también se desvió, un efecto mariposa imposible de controlar. Antes, no fui a aquella excursión, porque Víctor, al mover una mesa de forma imprudente, me había raspado la pierna. Esta vez, sin que ocurriera nada de eso, participé en la caminata con normalidad, y conocí a Eric antes, mucho antes de lo debido. Eric, quien se suponía que se transferiría al día siguiente, y solo entonces se sentaría a mi lado en clase. Capítulo 7. Hola a todos. Soy el nuevo estudiante transferido. Me llamo Eric. Por favor, cuiden de mí. Levanté la cabeza justo cuando su mirada se cruzó con la mía. Al notar que lo estaba mirando, inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Luego se volvió hacia la profesora jefe de curso. Profesora, ese asiento está vacío. Me sentaré allí. No fue hasta que tomó su mochila y se sentó a mi lado, que mi cuerpo tenso dejó de cuestionar si todo esto era una ilusión. Hay un dicho que dice que el olor es el portador de la memoria y las emociones. Cuando el aroma familiar del detergente con fragancia de orquídea llegó a mi nariz, mis ojos volvieron a enrojecerse. Ah, ¿sentarte conmigo te pone tan triste? Eric se quedó rígido, rascándose torpemente la parte de atrás de la cabeza, visiblemente desconcertado. Entonces, ¿debería disculparme? Siempre había sido así, sin entender del todo lo que ocurría, pero eligiendo instintivamente ser quien bajaba la cabeza primero, tanto en nuestro primer encuentro, como en el camino que recorrió para buscarme después del examen de ingreso a la universidad, incluso cuando llegaba antes de tiempo. Solo porque yo había llegado primero. Seguía suavizando la voz para consolarme. Ese día había prometido traerme pasteles de loto, pero no llegó, y tampoco llegaron los pasteles en sus manos. Una tristeza espesa se entrelazó en hilos dentro de mi pecho, casi ahogándome. Pasé toda la clase completamente distraída. Lo que rompió mis pensamientos fueron unos caramelos sabor durazno que Eric dejó sobre mi escritorio. Lo siento, no sé por qué estás tan triste, pero dicen que comer dulces puede animarte un poco. Señaló los caramelos y sonrió, dejando ver sus colmillos. Durante todo el día, no logré prepararme mentalmente. Sin saber cómo hablarle,
No fue hasta la noche, cuando la encargada de limpieza me recordó mi turno, que recordé que hoy me tocaba limpiar. Alicia, tu compañero pidió permiso esta tarde. Hoy te toca sola, gracias por el esfuerzo. Asentí. Esperé a que el aula quedara casi vacía. Y fui a la esquina a tomar la escoba. Yo lo hago. Tú borra la pizarra. Todavía no estoy en la lista de turnos. Antes de que pudiera reaccionar, una mano se extendió desde atrás. Eric tomó la escoba directamente de mis manos. En ese momento, un chico que acababa de jugar baloncesto, empapado en sudor, regresó al aula por su chaqueta y silbó hacia la puerta trasera. Víctor, ¿todavía no te vas? ¿Me estás esperando a propósito? Seguí su mirada y vi a Víctor parado junto a la ventana de la puerta trasera, como si hubiera sentido mis ojos sobre él. Me miró brevemente y luego desvió la vista como si nada hubiera pasado. Zoe está de turno hoy, la estoy esperando. Me voy ya. Mañana juego con ustedes. Tomó su mochila, se la colgó al hombro y se fue. Déjamelo a mí. Eric ya había terminado de barrer. Tomó el borrador de mi mano y empezó a limpiar la pizarra con concentración. Parece que esta vez no hice absolutamente nada durante el turno. Su secuencia natural de movimientos me dejó un poco avergonzada, justo cuando pensaba si debería invitarle agua o algo así. Él habló primero. Ese rostro inofensivo se acercó de repente. Los hoyuelos junto a su sonrisa aparecieron y desaparecieron. Oye, ¿alguien te ha dicho alguna vez que tus expresiones no saben esconder secretos? Si es así, invítame una soda, o elige otra cosa. Lo que quieras, me da igual. Capítulo 8. Eric siempre había sido una persona franca y natural. Después de aquella interrupción, volvimos a acercarnos con rapidez. Además, éramos compañeros de pupitre, viéndonos a cada momento. Era inevitable. Tal vez porque nos habíamos visto el día antes de su traslado. Y al día siguiente ya éramos compañeros de asiento. Él estaba convencido de que nos unía el destino. Y conmigo se mostraba más cercano que con los demás. Te invito a algo de beber. Yo vivía en el internado. Él no. Fuera de la escuela había una tienda de té con leche muy buena. Me encantaba su granizado de fresa. Miré los cubos de hielo que aún no se habían derretido. Y luego su cabello empapado de sudor. ¿Viniste corriendo? Más azúcar. Más hielo. Bebe rápido, antes de que se derrita. Giró la cabeza para secarse el sudor, esquivando deliberadamente la pregunta, pero no podía evitar pensar que nadie hacía favores sin motivo. En mi vida pasada, Eric siempre había usado esa lógica de ida y vuelta, para sacarme más de una dulzura. Solo cuando se puso a hacer sus cosas, me atreví a poner la pajilla y beber. Oye, Alicia, quería preguntarte algo. La última vez te ayudé a limpiar y tú me compraste una bebida. Esta vez yo te compré una. ¿No deberías aceptar una condición mía también? Ahí estaba, el familiar intercambio, con los recuerdos de su muerte aún vivos. Era imposible no ablandarme. ¿Aceptas? Al ver que no me negaba, sus ojos brillaron. La última vez que subimos la montaña había mucha gente a tu alrededor. Decían que sabes mucho sobre textos antiguos. Yo todavía no te he escuchado explicar nada. El próximo fin de semana, ¿vienes conmigo a subir la montaña cerca de mi casa? Esta vez, explícame solo a mí. Habló un poco deprisa. Cuando terminó, los dos nos quedamos inmóviles. Ah, bueno, no solo yo, también mis amigos de allá. Giró la cabeza de inmediato, tomó su libro de lengua, y fingió estudiar con seriedad. Y aún así, no sabía por qué. Aunque mentalmente ya tenía 27 años. Las orejas me ardían un poco. Capítulo 9. Cuando llegué a la montaña según lo acordado, Eric y sus amigos ya llevaban un rato allí, saludándome con la mano. En mi vida pasada, también hubo una ocasión en la que acepté subir una montaña con Eric, solo que ocurrió mucho más tarde que esta vez. Y fue entonces cuando conocí a esos amigos de los que hablaba. Oye chica, por aquí. Un chico rubio de rizos pequeños a su lado saltó de repente y me saludó. Lo reconocí. 10 años después, lo había visto en la televisión. Se convirtió en un policía de base, elogiado en las noticias por mantener una excelente seguridad pública. Oye chica, eres muy bonita. Con razón Víctor la última vez en la montaña, MMPH. Seguro tienes sed. Sin expresión alguna, Eric metió en su boca una botella de agua mineral, que ya tenía el tapón abierto. Vamos. Los demás solo rieron. El chico de los rizos se atragantó con el agua, murmurando algo incomprensible. Él es un poco escandaloso. No le hagas caso. Eric colocó el sombrero que llevaba sobre mi cabeza. Esta semana hacía mucho más calor que la última vez que subimos una montaña. A mitad del camino, el agua ya se había acabado. Eric llamó al chico de los rizos para ir a comprar más.
Otro fue al baño. Quedé sola en el pabellón con un chico callado, alguien que apenas hablaba, salvo para preguntarme por algún carácter que no reconocía. Cuando notó que lo miraba, su mano limpiando las gafas de montura negra se detuvo. Me miró directamente, justo cuando pensé que iba a decir algo complicado. Habló de repente. Eric dijo que la última vez que subió la montaña, conoció a una chica que parecía un poco despistada pero muy linda. Eras tú, ¿no? Vaya silencio el suyo. Eric es mi hermano desde pequeños. Tuvo problemas familiares y por eso se cambió de escuela. A veces es un poco raro. Le gusta jugar con pequeños trucos. Podemos notar lo que siente por ti. No te pido que cargues con él, pero si eres tú, él mismo sabrá calmarse. Cuanto más escuchaba, más parecía una entrega formal, aunque ya sabía cómo se desarrollaría todo con Eric. Este no era el momento para hablar de amor, justo cuando no sabía cómo responder. Eric regresó. El resto del camino lo hicimos sin detenernos. Para mi sorpresa, descubrí que Eric no ignoraba esas cosas. Incluso había caracteres que él entendía mejor que yo. Después de separarnos de sus amigos, evitó mi mirada inquisitiva, claramente incómodo. Voy a comprar algo. Cuando se alejó corriendo, me senté en un banco al borde del camino. Entonces escuché una voz familiar detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Zoe en brazos de otro chico. Se estaban besando. Zoe tenía los ojos cerrados. Su expresión dejaba claro que no era forzada, lo estaba disfrutando. Los ojos de ese chico se parecían mucho a los de Víctor, pero no era Víctor. Capítulo 10. ¿En serio? ¿No sabías que Zoe y Víctor terminaron hace un tiempo? La chica sentada delante de mí miró mi expresión confundida y de repente se tapó la boca, exclamando en voz baja. Zoe solo estaba enfadada con la persona que realmente le gustaba. Víctor apareció justo en ese momento. Así que lo usó como blanco para desahogarse. Todos lo sabíamos. Pero, ¿quién se atrevería a decirlo en público? Eso sería como poner la cara directamente frente al puño de Víctor. Ya, no diré más. No digas que te lo conté yo. Miró hacia donde estaba Víctor. Solo cuando comprobó que no estaba en su asiento, se relajó y se dio la vuelta. En ese instante, no supe definir lo que sentía, hasta que volví a encontrarme con Víctor en el giro de la escalera. Desde la aparición de Eric, no había prestado atención a nada más. Víctor parecía mucho más demacrado. Al pasar junto a mí, su voz ronca pronunció mi nombre. Alicia. Creo que, me arrepiento otra vez. ¿Quería reírme? Reírme de cómo creyó haber iniciado una relación valiosa, solo para acabar convertido en un payaso. Abrí la boca, pero no pude decir nada. Solo sentí tristeza. De forma inesperada, un leve agradecimiento hacia él. Si no hubiéramos llegado hasta ese punto, probablemente habría quedado atrapada con Víctor, en ese amor deformado, torturándonos mutuamente hasta envejecer. Nunca habría existido la oportunidad de volver a los 17. Habría olvidado por completo a Eric, olvidado al chico tan diminuto como un grano de arena, escondido entre las grietas del tiempo. Habría sido borrado por completo. Yo podía seguir adelante, pero Eric estaba destinado a quedarse para siempre. En aquel verano tras el examen de ingreso a la universidad, Víctor, la vida no ofrece tantas oportunidades para arrepentirse. El cielo ya te dio una. Sea como sea el camino que queda, sigue avanzando. Víctor, que tenía la cabeza baja, la levantó de golpe para mirarme. Los vasos sanguíneos en sus ojos estaban tan secos y enrojecidos, que resultaban aterradores. Pensé que en ese momento, lo había entendido, que yo también había regresado. Solo así podía romperse su última ilusión. Solo así podía comprender cuánto había sido herida la Alicia de 27 años, que nuestra relación llevaba tiempo convertida en un abismo imposible de cruzar. Él no podía cruzar, yo no podía volver. No es así, Alicia. Tenía demasiados celos. Siempre quise que me amaras un poco más. No pensé que todo acabaría así. Lo ignoré y pasé de largo. En la siguiente esquina, creí escuchar su llanto. Supongo que el Víctor de 27 años por fin se dio cuenta de que había amado de la manera equivocada. Ese amor era incluso más intenso que cuando tenía 17, pero se equivocó una y otra vez, hasta no dejarse salida. Quizá ese fuera el mejor castigo que pudo darse a sí mismo. Capítulo 11. Después del examen de ingreso a la universidad, volví a caer en el pánico. En mi vida anterior, Eric murió la noche que habíamos acordado, la noche en la que iba a venir a declararse. Antes del examen, me dijo que después tenía algo importante que decirme, y me pidió que lo esperara junto al pequeño estanque cerca de mi casa. En realidad,
Los latidos acelerados de su corazón ya lo habían delatado todo. Aún así, asentí obediente, preparándome para recibir esa confesión tan esperada, que por fin rompería el frágil cristal entre nosotros. Pero cuando llegó la hora, él nunca apareció, ya irritada. El estridente canto de las cigarras fuera de la ventana me puso aún peor. No pude contenerme y lo llamé, apurándolo con impaciencia. Nunca imaginé que sería la primera vez que me enfadaba con él, y la última vez que me consoló. Solo había ido a comprarme unas naranjas en el puesto de una anciana. No esperaba encontrarse con un ladrón armado con un cuchillo, ni esperaba que, al intervenir, el delincuente realmente lo apuñalara. La cuchillada fue profunda. Eric yacía en el suelo, su cuerpo convulsionando sin control, como un pez agonizante. La sangre empapó los pasteles de osmanthus que había comprado para mí, y a su lado, las flores, ya trituradas por los coches que pasaban, irreconocibles. Esta vez, fui antes a ese mismo puesto, compré toda la fruta de la anciana, y la envié temprano a casa. También cambié el lugar de nuestra cita, a más de 10 millas de aquella calle. El tiempo pasó, segundo a segundo, justo cuando estaba a punto de llamarlo otra vez. Con las cigarras de pleno verano destrozándome los nervios, Eric apareció. Los días de verano son largos. El sol poniente detrás de él le dio un halo de luz, difuminando su figura hasta que tuve que entrecerrar los ojos para verlo. Cuando llegó frente a mí, sacó un ramo escondido tras la espalda y sonrió. Parece que alguien se puso un poco impaciente esperando. Di 2 vueltas extra para encontrar las peonías que te gustan. Aún así, es culpa mía. Tendré que compensarte bien, ¿no crees? Mi novia. Capítulo 12. Eric y yo postulamos a la misma universidad. Desde entonces, Eric comenzó su nueva vida universitaria. Y yo, por fin tomando de la mano a la persona que amaba, completé ese vacío en mi corazón, y comencé mi propia vida universitaria. No sé por qué, pero Víctor también postuló a la misma universidad. Había mejores opciones para la carrera que quería estudiar. En mi vida anterior, vino por mí, pero esta vez, dejando todo lo demás de lado, solo podía significar una cosa: se había quedado atrapado en el pasado, sin querer avanzar. Aún así, nunca me molestó, incluso cuando nos cruzábamos. Solo asentía levemente y se iba. Por fin pude respirar tranquila, pero Eric a mi lado empezó con su sarcasmo. Qué ácido, no sé de qué vinagrera se derramó todo esto. Solo después de estar juntos un tiempo, entendía que se refería a aquel chico de gafas negras con sarcasmo. No respondí. Ah, ya entiendo. Una vez que me tienes, ya no me valoras tanto. Ahora ni siquiera te molestas en hablarme. Está bien, está bien. La hermana mayor sabe que hace calor. Me das la ley del hielo para refrescarme. Al ver que sus palabras se volvían cada vez más exageradas, no sé qué me impulsó. Como una ladrona, miré alrededor, y me incliné para besarlo. Ahora los dos quedamos en silencio. He leído demasiadas novelas últimamente. Todo parecía avanzar con normalidad, pero por alguna razón, la inquietud volvió a apoderarse de mí, especialmente esta vez, después de ver una película con Eric. Al salir y ver la larga fila en la pastelería, escuchó que los pasteles de osmanthus eran muy famosos, y fue a hacer fila. Mi pánico alcanzó su punto máximo. Desde que regresé a los 17, nunca volví a mencionar los pasteles de osmanthus, así que cuando los nombró de repente, no reaccioné a tiempo. Solo escuché que me decía que lo esperara, antes de salir corriendo. Al ver su figura alejarse cada vez más, me invadió una sensación aterradora, como si una vez que se fuera, no regresaría jamás. Corrí tras él, pero el miedo me dejó sin fuerzas, las piernas cediendo bajo mi cuerpo. Las lágrimas brotaron sin control. En ese momento, Alicia, ¿qué te pasa? Víctor apareció de la nada, como si encontrara un salvavidas. Me aferré a su brazo, jadeando. Eric, ayúdame a encontrarlo, por favor. Está en la pastelería de adelante. Encuentra a Eric. Mi corazón quedó suspendido en el aire, el pecho contrayéndose una y otra vez, la respiración acelerada. Mi vista se llenó de sangre por todas partes. No te pongas nerviosa. Voy ahora. Víctor se puso tenso, me ayudó a sentarme en un banco, y salió corriendo hacia allí. Antes de que el corazón pudiera calmarse, un grito lejano lo empujó hasta la garganta. Alguien gritó: «¡Hay un muerto!», y la multitud estalló en caos. Mi visión se deformó, como si el mundo se hubiera arrugado en una bola de papel. No pude respirar. Al segundo siguiente, todo se volvió negro. Capítulo 13. Alicia. Alicia. Alguien me llamaba con urgencia. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fueron los ojos enrojecidos de Víctor.
El corazón me retumbó, y la última cuerda tensa en mi mente se rompió. Alicia, Eric no está muerto. Tranquila, antes de que me derrumbara por completo. Víctor habló primero. Está bien, Alicia, ¿puedes darme un poco de tiempo? Te lo suplico. No sabía por qué. Pero en los ojos de Víctor había una tristeza imposible de disipar, como si fuera a desaparecer en el siguiente segundo. En ese momento, me tragué las palabras de rechazo. Alicia, durante los 3 años que estuvimos casados, ¿alguna vez me amaste? Amarme a mí, no tratarme como el sustituto de Eric. Remarcó deliberadamente la palabra sustituto, pero en ese entonces, yo no recordaba a Eric en absoluto. ¿Cómo podía haber un sustituto? Víctor, después del tratamiento en mi vida anterior. Nunca recordé a Eric. No era un sustituto, no lo era. Víctor se desplomó de repente en el banco. Las lágrimas se filtraron entre sus dedos, deslizándose por sus brazos. Entonces, ¿por qué aceptaste mi confesión? ¿Justo cuando te regalé ese álbum de recuerdos? Te di las galletas que horneé con mis propias manos, los ramos que escogí con cuidado, las entradas para el concierto de tu cantante favorito, los fuegos artificiales que preparé para ti en Año Nuevo, tantas cosas. ¿Por qué fue el álbum lo que te hizo decir que sí? El álbum, de pronto lo recordé, antes del examen de ingreso. Eric también me había regalado un álbum hecho a mano. El amor de Víctor finalmente fue correspondido, pero él creyó erróneamente que yo había recordado a Eric en mi subconsciente, y que por eso acepté su confesión. Todo estaba terriblemente equivocado. Los malentendidos no expresados solo hacen que uno se sienta impotente. Alicia, ya no puedo seguir adelante. Se levantó de repente, y cubrió suavemente mis pestañas con la mano, temblando sin control. Lo escuché contener su dolor, usando el último rastro de ternura que le quedaba. Alicia, ya es hora de que despiertes. Capítulo 14. Eric. Cuando abrí los ojos de nuevo, me di cuenta de que todo lo anterior había sido un sueño. Alicia, despertaste. Eric se apresuró a sostenerme con torpeza, pero más rápido que sus manos fueron sus ojos enrojecidos. No debí dejarte sola para ir a comprar los pasteles de Osmanthus. Fue mi culpa. Al verlo a punto de disculparse otra vez, le pellizqué la mano y sonreí suavemente. Era real. Eric estaba vivo. El accidente que se había evitado después del examen se había repetido esta vez de otra manera. Supe que el atacante ya había sido arrestado por la policía, pero, al pensar en ese sueño tan extraño y real, una mala sensación me invadió el pecho. ¿Víctor, está muerto? Eric me miró, luego apartó la vista, hablando con dificultad. El atacante iba por mí. No me di cuenta de él detrás al principio. Cuando reaccioné, ya había apuñalado, y Víctor. Así que, aunque el regreso de Víctor cambió muchos acontecimientos y provocó incontables efectos mariposa, la línea principal nunca se alteró. Esta vez, sin embargo, Víctor fue quien quedó aquí. Él tomó el destino que le correspondía a Eric. Con razón me decía una y otra vez que ya no podía avanzar, que esta vez yo debía ser feliz. Creo que esta vez sí podré cumplir su deseo. Capítulo 15. Solo me había desmayado y no era nada grave. Así que tras 3 días en el hospital, me dieron el alta, pero Eric era demasiado cuidadoso. Muerto de miedo de que me pasara algo otra vez, tratándome como si fuera una antepasada venerable. Camina más despacio, viéndolo ir y venir detrás de mí. De repente me entraron ganas de hacer travesuras. Le guiñé un ojo a propósito y bromeé. ¿Tan preocupado estás por mí? ¿Y si un día me desmayo en la residencia y justo no hay compañeras? Si me preguntas, TSK, Eric, ¿qué tal si simplemente vivimos juntos? Solo estaba bromeando, pero volvió a quedarse en silencio, con las orejas, y hasta el cuello, rojos como tomates. Mal asunto. Otra vez se lo tomó en serio. No vivimos juntos en la universidad, pero después de graduarnos, nos mudamos juntos sin necesidad de decirlo explícitamente. Al fin y al cabo, éramos adultos. Ciertas necesidades eran bastante intensas. Y además, cuando recuperas a un amor que creías perdido para siempre, solo sabes apreciarlo aún más, especialmente en ciertos aspectos, donde mi entusiasmo es excesivo, como ahora mismo. Él se estaba subiendo los pantalones, sujetando con fuerza el cinturón, mirándome con total desconfianza. ¿Qué haces? Ya no queda nada, y tengo que ir a trabajar. Al ver mi cara de disgusto, se acercó para darme un beso suave y susurró, sé buena, espérame esta noche. Su horario de trabajo no era muy estable, así que a veces, cuando me aburría, revolvía la casa de arriba abajo.
Y no esperaba encontrar realmente algo. Un diario de perrito. 30/08/2002. Hoy conocí a una chica mientras escalábamos una montaña. Tiene un mechoncito rebelde en la cabeza. Un poco torpe, pero increíblemente adorable. No pude evitar mirarla todo el tiempo. Luego, cuando ayudaba a alguien a recoger naranjas en un pabellón a mitad de camino, volví a encontrarme con ella. Soy materialista. Pero en el momento en que pronunció mi nombre, sentí de repente que esto tenía que ser el destino. Recordaba vagamente que en su vida anterior también tenía la costumbre de escribir diarios. En aquel entonces, su cuaderno se le había caído al suelo. Cuando me agaché para recogerlo por él, el viento pasó justo esa página. Hoy me cambié de escuela. Este lugar es muy aburrido, excepto por mi nueva compañera de pupitre. El mechoncito de su cabeza es súper adorable. Quiero ser su amigo, o quizá, no solo su amigo. Capítulo extra. Regreso a los 27. Beep, beep, beep. En medio de un ruido ensordecedor, abrí los ojos, y vi como el monitor de signos vitales junto a Víctor emitía una alarma frenética, hasta que finalmente se convirtió en 3 líneas rectas. Había muerto. El último recuerdo que tenía era el alboroto entre la multitud. Alguien gritando que había un muerto, y después, la oscuridad total. Hasta que desperté aquí, según los médicos. Habíamos estado en coma durante 3 meses. Y en cualquier momento, podíamos habernos convertido en pacientes vegetativos. Pero ahora, yo había despertado. Víctor no lo logró. En su funeral, Zoe también apareció. Lo siento, tenía muy mal aspecto, forzando una leve sonrisa hacia mí. Si no fuera por mí, tú y Víctor no habríais llegado al divorcio. Y nada de esto habría ocurrido. Mi más sentido pésame, pero yo sabía que, sin ella, Víctor y yo habríamos terminado igual. Demasiadas bombas ya estaban enterradas en su corazón. Sus malentendidos hacia mí se habían acumulado, muy lejos de poder resolverse con unas pocas palabras. Entre él y yo, siempre fue un callejón sin salida. No hace falta que te disculpes, aunque no hubiera sido tú. Igual nos habríamos divorciado. Al oírme hablar con tanta calma, una chispa de sorpresa cruzó el rostro de Zoe, pero enseguida volvió a esa expresión apagada y sin vida. Si no me equivocaba, el chico que había amado en su juventud había desarrollado cáncer de estómago en la universidad y murió en apenas 2 meses. Y los ojos de Víctor se parecían mucho a los suyos. Cuando una persona se derrumba mentalmente, abandona la moral y busca desesperadamente un apoyo emocional al que aferrarse. Por eso investigó la historia entre Víctor y yo, y luego inventó la historia de haber amado a Víctor durante 10 años. Víctor la usó para provocarme. Ella usó a Víctor como sustituto. Al final, no fue más que una relación de mutuo aprovechamiento, pero quien realmente salió herida fui yo. Así que incluso después de la muerte de Víctor, todavía soy incapaz de perdonarlo. En nombre de mi yo de 27 años, Zoe dejó un ramo de crisantemos. Susurró otra vez, mi más sentido pésame, y se dio la vuelta para marcharse. Sinceramente, en este momento no siento grandes altibajos emocionales, porque volver a los 17 se sintió tan real, que parecía imposible que fuera falso. Si ese es el caso, entonces quien murió allí fue Víctor. Y Eric. No me atrevo a pensarlo. La vida continúa. Tan ordinaria como siempre. De vez en cuando voy al lado oeste de la ciudad, a comprar nuevos pasteles. Aunque evito deliberadamente los pasteles de loto, también me esfuerzo como los universitarios en internet, para conseguir entradas. Solo para ver al cantante que me gustaba en mi juventud, pero entre el bullicio de la multitud, la soledad se vuelve aún más evidente. Extraño muchísimo a Eric. No sé si al final logró sobrevivir. Si lo hizo, ¿dónde estará ahora? ¿Aún se acordará de mí? Abuela, estas naranjas huelen delicioso. Deme 2 kilos. ¡Qué coincidencia! Volví a encontrarme con la abuela de cuando tenía 17 años. Han pasado 10 años. Su cabello es ahora completamente blanco, pero sigue fuerte y saludable. Creo que me reconoció, porque en silencio metió 2 naranjas extra en mi bolsa, mientras caminaba de regreso a casa con la bolsa en la mano. Ocurrió algo desastroso. La bolsa se rompió, y para colmo, era cuesta abajo. Al ver cómo las naranjas rodaban cada vez más lejos, corrí a recogerlas. Cuando alcancé la última naranja, el dorso de mi mano rozó de repente algo frío. Era una mano pálida y esbelta. El olor es el vehículo de la memoria y la sensación. Ese familiar aroma a detergente de lirios invadió mis sentidos una vez más.
Levanté la cabeza sin poder creerlo, y me encontré con unos ojos, profundos como un estanque tranquilo. Se quedó inmóvil por un instante. Luego entrecerró los ojos y me sonrió, con los hoyuelos en las comisuras de sus labios apenas visibles. Perdón, no quiero parecer atrevido, dijo con suavidad. Pero por alguna razón, siento que ya nos hemos visto antes. ¿No cree?